Estamos viendo sobre fundamentos bíblicos de la Iglesia y hoy nos toca la disciplina y creo que es un tema muy importante. Estos temas surgieron también un poco en el Consejo Pastoral como sugerencia de poder tocarlos. Así como hemos visto la ofrenda y hemos visto otros temas y veremos otros, hoy quisiera hablar de la disciplina y por qué es tan importante este concepto de disciplina en la Iglesia y de disciplina para nuestras vidas. En primer lugar, si nosotros tuviéramos que definir, como puse allí, la palabra disciplina, es una traducción justamente del griego, el concepto griego de esta palabra. Y disciplina denota la formación dada a un niño, incluyendo la instrucción, de ahí la palabra disciplina, corrección. Y hay un versículo muy interesante ahí en Efesios capítulo 4, que nos dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien oriéntenlos, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. La forma de educar a nuestros hijos debe ser a través de esta disciplina, a través de esta instrucción que viene del Señor y que la conocemos a través de la palabra de Dios. Es poder llevar a nuestros hijos a que entiendan lo que es vivir de acuerdo a los lineamientos bíblicos. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver el propósito de la disciplina. Y vamos a basar un poco, no voy como siempre a mencionar textos que quedarán ahí para que después ustedes los puedan analizar particularmente. Quiero que hoy hable la Biblia más que yo, porque no quiero ser muy extenso tampoco, pero quiero ser también muy práctico en lo que voy a plantear. Y vamos a basar prácticamente todo el estudio en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Los primeros versículos de Hebreos del capítulo 12 en adelante, hasta el verso 12, nos hablan justamente de la disciplina. Ahora es muy interesante porque lo primero que empieza a plantear aquí el escritor de Hebreos, no sabemos a quién estuvo dirigida la carta, sospechamos, pero no lo sabemos ciertamente, empieza hablando de la carrera cristiana y habla de que todos estamos corriendo una carrera alentados por aquellos que ya la corrieron, impulsados y fortalecidos y animados por los que ya la corrieron como ejemplo para nuestras vidas con sus pecados, con sus debilidades. Si vemos la lista de personas, no eran personas que nosotros diríamos, wow, es el cristiano. No, tuvieron errores, tuvieron pecados y pecados muy groseros. Pero dice, si ellos pudieron llegar, si ellos pudieron llegar a la meta, si ellos pudieron alcanzar aquello para lo cual fueron alcanzados, ¿cómo nosotros no podemos? Y es un desafío que nos deja. Y habla de una carrera, y creo que es muy interesante este planteo de comenzar con un atleta, porque un atleta para poder llegar a la meta tiene que ser, ¿qué? Disciplinado. Disciplinado. No hay atleta que no sea disciplinado en la forma, en el entrenamiento, en las comidas, en su estilo de vida. La disciplina es fundamental para poder llegar a la meta. Y como cristianos, si no tenemos una vida disciplinada, no vamos a poder llegar a la meta. Y esta disciplina, de acuerdo a lo que acabamos de leer como concepto, es esa instrucción, es amoldar mi vida, ajustar mi vida de acuerdo a los principios bíblicos, a lo que la Biblia me dice que yo debo, en la forma que debo de vivir, en la forma que debo de andar y las reglas en las cuales tengo que correr la carrera cristiana. Perdón, no sé cómo está tu vida, no sé en qué momento de la carrera, si recién la iniciaste, hace muchos años, pocos, pero lo importante no es ser el primero en la carrera cristiana, lo importante es llegar. Y a veces llegamos medio magullado, con algún tirón, medio rengueando, pero hermanos, lo importante es llegar. Otros pudieron, yo puedo, pero para poder llegar tengo que vivir una vida disciplinada, una vida que se ajuste a los principios de la palabra de Dios. Y yendo y entrando un poco en el concepto aquí de Hebreos capítulo 12, vamos a leer unos versículos, pasando esto por alto. Bueno, también allí en el comienzo dice algo que es muy interesante, dejando ciertamente lo que queda atrás. Y mira, nunca vas a poder avanzar en la vida cristiana si vivís atado al pasado. Al pasado negativo, que se te puede presentar como un fantasma o como una sombra, pero tampoco al pasado positivo.
Yo considero que lo que yo hice para Dios ya prescribió. Él lo tiene en su gloria registrado, Él lleva nota, no yo. Pero permanentemente mi vida tiene que ser el extenderse, no mirando para atrás, no viviendo de las glorias pasadas. ¿Se acuerdan cuando hablamos del templo, de aquellos que lloraban cuando se ponían los cimientos? Unos gozaban de alegría, decían, qué bien, vamos a reconstruir el templo. Y otros lloraban y decían, este templo no va a tener nunca la gloria que tuvo el templo pasado. Con ese espíritu negativo, aferrado al pasado, lo único que logramos es no poder llegar a la meta. Unos construían con fuerza, con deseos, con ánimo. Quizás abrían y tenían la imagen del templo pasado, pero otros estaban ahí llorando, inactivos y criticando, no van a poder, no se va a lograr, no va a ser lo mismo. ¿Cuál es tu espíritu en la Iglesia de Cristo? ¿Cuál es tu espíritu en la carrera cristiana? ¿Mirar para atrás? ¿Pensar todo lo bueno que hice? ¿Pensar lo que no hice? Lo importante es ahora en adelante. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Cómo estás dispuesto a correr? La palabra de Dios me dice que tenés que disciplinarte. Disciplinarte. La veo a Natalie, que es una deportista nata, y yo veo cómo se disciplina. Y todos los días va y entrena. Yo no. Como se verá. Y la verdad que implica una disciplina. Y seguramente cuando dejas un tiempo de entrenarte, el cuerpo lo siente. Tenemos que estar en un ejercicio constante, en una disciplina constante en el Señor. Y voy a puntualizar algunos aspectos de lo que es esta disciplina, de por qué debemos de vivir disciplinados. Y vamos a comenzar con el verso número 5 del capítulo 12. ¿Ya habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor? No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es un poco duro, ¿no?, lo del azote, pero bueno, a veces el Señor, a veces una buena sacudida nos da y mal no nos viene. Y dice, si soportan la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, si Dios no nos disciplinara, estaría como reconociendo nuestra situación como si fuéramos bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y a veces nuestros padres terrenales nos disciplinaban y nos daban duro, a tiempo y fuera de tiempo, como con razón y sin razón. Hijos míos, no hablen en este momento. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y dice allí en Proverbios 13:24, que una muestra de amor hacia los hijos es disciplinarlos. Y yo quisiera poder encerrar en este concepto todo lo que vamos a ver de disciplina y llevarlo al plano familiar. Como padres, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, creo que todos. Ahora, nosotros entendemos que es necesario disciplinar a nuestros hijos, ponerle límites, corregirlos, instruirlos, guiarlos, porque si no lo hacemos, estamos mostrando que no nos interesa, que no los amamos. Cuando yo a mi hijo le digo, mira, no toques eso porque te vas a quemar, no hagas esto porque te vas... Cuando le doy un consejo, no tomes esta decisión porque te va a ir mal. Y cuando muchas veces impongo disciplina sobre ellos para tratar de que no tomen ese hábito, para que corrijan esa actitud, estoy mostrando amor, porque sé que si siguen ese camino, les va a ir mal, les va a pasar algo, se van a accidentar. Ahora, Dios hace igual con nosotros. Nosotros somos ovejas del pastor. Y muchas veces José nos explicó de su experiencia como pastor de ovejas. Pastor de ovejas. Y la oveja es torpe.
Y si no tiene el cayado y la vara, y si no tiene un pastor que la guíe, puede terminar o en las fauces del león o del lobo o de cualquier animal salvaje, o puede caer en un pozo, o puede lesionarse. Y nosotros somos así, somos ovejas rebeldes, somos ovejas que necesitamos del cayado del buen pastor, que el Señor nos guíe, nos discipline. Por eso lo primero que entendemos cuando entendemos disciplina y lo llevamos al ámbito familiar, que Dios nos ama, porque somos sus hijos. Y su disciplina para con nosotros es perfecta, porque Él sabe perfectamente lo que nos puede hacer daño, lo que nos puede hacer mal, cuáles son las mejores decisiones para nosotros. Y a veces Dios tiene que obrar, y a veces Dios nos tiene que sacudir, como dije, y a veces Dios nos tiene que poner límites, y a veces nos tiene que cerrar puertas, pero lo hace por amor. La santidad, y ahí ya lo leímos, tan solo pueden después leer 1 Pedro 1, 15 y 16 en sus casas, o Efesios 5, 3 o 5, 27. Pero Hebreos 12, 10 nos dice que el propósito de la disciplina es que seamos santos. Sed santos, dice allí Pedro, como Él es santo. La vida del cristiano debe ser una vida de santidad. Hemos sido apartados para algo especial, para ser luces en este mundo, para reflejar la gloria de Dios. Y no puede haber nada que interrumpa o que impida que nosotros podamos cumplir esta misión. Cuando nos equivocamos, cuando tenemos pecado, cuando andamos incorrectamente, empezamos a opacar esta luz, empezamos a errar el blanco, empezamos a frenarnos en la carrera, empezamos a desviarnos en la senda. Y entonces es necesario que Dios nos discipline, que Dios nos ponga en nuestro lugar. El Señor quiere que seamos santos como Él es santo, en toda vuestra manera de vivir, nos dice. La santidad no se negocia, la santidad se experimenta, se vive. Y la santidad que nos pide Dios es una santidad sobrehumana, porque los seres comunes de este mundo no la pueden cumplir. Dios nos pone un estándar de santidad altísimo, y hoy más que nunca, en la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de conducirme, en la forma de relacionarme. La santidad. Y hay otro propósito de la disciplina, es restaurar al hermano. Y allí, Hebreos 12, 11, 13 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Nadie le gusta cuando lo disciplinan, cuando lo retan, cuando lo ponen en su lugar, o cuando le quitan algo, como pasa a veces con los hijos, que le restringimos, no sé, hoy no vas a ver televisión, o hoy no salís, o hoy tal o cual cosa porque te portaste mal, o para que aprendas. Pero después dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vuelve a este concepto del ejercicio. Por lo cual levantad las manos caídas y rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y quisiera leerles un pasaje en Gálatas, que lo tienen ahí, 6, 1 al 3, que me parece extraordinario. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y con humildad. Uno de los propósitos de la disciplina no es destruir al que ha caído, al que ha pecado, al que está teniendo un camino incorrecto, sino ayudarlo a caminar. Es ponerme al lado. No para decirle qué bien lo que estás haciendo, no, marcarle sus errores, marcar el camino que está tomando equivocado. Pero ponerme al lado, no abandonarlo, necesita de mi vara y de mi cayado. Ser su pastor, acompañarlo, levantarlo, animarlo, para que pueda seguir el camino, para que deje ese hábito o ese pecado que lo está dañando. También es muy interesante porque uno de los propósitos de la disciplina es que otros no caigan. Hay dos versículos que puse ahí, les leo tan solo Gálatas, que dice:
Gálatas 5:9, se dice que un poco de levadura hace que fermente toda la masa. Y yo tengo confianza en el Señor que ustedes no van a pensar de otro modo, pero Dios castigará a ese que anda perturbando, no importa quién sea. Acá se estaba dando un contexto complicado en la iglesia de Gálatas, había algunos que estaban introduciendo doctrinas erradas, y dice, mire, tienen que tener cuidado, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y cuando yo leo un poco de levadura, y ustedes ya lo habrán escuchado, el problema acá era que justamente había personas que estaban infiltrando otra doctrina dentro del mismo seno de la iglesia. Y esto no se hace desde un púlpito, esto se hace del uno al uno, cuando yo ya hablo con él, con ella, con él, y estoy actuando en un acto de rebelión contra la autoridad de la iglesia, contra la doctrina que enseña la iglesia, y en lugar de plantearlo abiertamente empiezo a hacer un camino equivocado. Y estoy tratando de influir en las voluntades y en el pensamiento y en el corazón de las personas. No de todos, quizás de los más débiles, de los que yo sé que son terrenos más fértiles para este tipo de cosas. Y dice, miren, tengan mucho cuidado, hay que disciplinar, porque si no disciplinás a aquel hermano o hermana, sea quien sea, dice acá, no hay favoritismos, que esté rompiendo la unidad de la iglesia, después se puede dividir la iglesia, porque un poco de levadura puede afectar toda la masa. Y debemos de evitar que otros caigan en el error. Razones para la disciplina. Una de las razones es la inmoralidad. Allí plantea, dice esta 1 Corintios 5, 1-6, le doy una frase nada más. Dice, el hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado entre ustedes, entregado a Satanás. Dice, es durísimo lo que dice acá. Ahora, acá se estaba dando un acto terrible de inmoralidad dentro del seno de la iglesia, porque había un hermano de la iglesia, o un miembro de la iglesia, que estaba teniendo relaciones con su madrastra. Ahora, por lo que intuimos por el pasaje y a la luz también del Antiguo Testamento, supuestamente la madrastra estaba viva, o sea que el pecado era tal que no solo estaba acostándose con su madrastra, sino que estaba adulterando con la mujer de su esposo, de su padre, perdón. Dice, tal pecado no puede existir entre ustedes. Dice, sáquenlo a ese, échenlo, expúlsenlo ya, entréguenlo a Satanás, excomúlguenlo. Es muy duro lo que dice el apóstol Pablo. Pero hay pecados de cierto nivel que deben ser directamente excomulgada la persona, sacada de comunión. Dice, ni aún entre los gentiles esto se usa o se acepta. En ese tiempo en los gentiles no habría mayor problema, que si había muerto el padre, quizás el hijo del papá tenga alguna relación con su madrastra. No era lo correcto, en la ley de Moisés está condenado, pero ni les hablo en vida. Pero dice, aún ni entre los gentiles, porque los gentiles eso podrían llegar a aceptarlo, pero lo otro ya era terrible. Ahora, esa persona estaba conviviendo en el seno de la iglesia. Dice, sáquenlo, expúlsenlo, no puede estar allí. Falta de arrepentimiento. No vamos a leer el pasaje porque después me voy a detener en ese pasaje en particular. Cuando a una persona se le insta a que se corrige, no quiere corregirse, no quiere dejar su mal camino, está haciendo desunión, está haciendo críticas contra la iglesia, está haciendo un trabajo de desunión, está tratando de infiltrar otra doctrina, está llevando una vida desordenada y no quiere arrepentirse, lógicamente tenemos que disciplinarlo. Y hay diferentes tipos de disciplina. Generador de divisiones. Y acá tan solo les leo el pasaje que dice en Romanos, después pueden leer Tito 3, 9 al 11, que también es muy duro y habla sobre los ancianos, Tito 3, 9, 11.
Dice, y ahora mis amados hermanos les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses, con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Generador de divisiones. Maestros de falsas doctrinas, dice Hechos 20, 29 al 30. Esto ya Pablo ya lo venía viendo. Y yo, si ustedes siguieron mis mensajes, desde principio de año que les he dicho algo, cuidemos la unidad del cuerpo de Cristo. Analizá si vos no sos un elemento que está causando desunión en el cuerpo de Cristo. Yo estoy seguro que Dios, lo dice la palabra, quiere una iglesia unida. Unida. Hermanos, tengamos cuidado. Satanás viene desde principio de año ya pegándole a la iglesia. Y yo lo siento, yo lo percibo. Oremos por la iglesia, pero oremos por la unidad. Hablemos con quien tenemos que hablar, no hablemos por espalda de nadie. Tengamos mucho cuidado con la unidad. Debemos de defenderla a rajatabla. Hace poco estábamos justamente con José Alonso hablando y le decía a José, por algunos casos que comentábamos, estoy teniendo la experiencia de conocer de iglesias muy amadas para nosotros que se están dividiendo, que se han partido. Y empezó así, a hablar uno con otro, criticar a la autoridad, que esto no me gusta, que aquello no me gusta, hablando por atrás, y la iglesia se ha desunido. Y hubo que disciplinar en muchos casos. Y hermanos, les aseguro que no me va a temblar el pulso en disciplinar a quien sea que yo vea que está destruyendo o afectando la unidad de la iglesia. Porque yo soy pasajero, nosotros somos pasajeros, la iglesia no. La iglesia es de Cristo y tenemos que tener mucho cuidado en el rol de cada uno y qué estamos haciendo delante de Dios. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden, hermanos, al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, que es su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no van a perdonar al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se van a levantar y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, 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 dice acá el apóstol. Muy bien, avanzamos un poco más. Formas de aplicar la disciplina. Y aquí sí le voy a invitar a que leamos Mateo 18, con esto vamos a terminar. Mateo 18. Y quisiera que te lo grabes a fuego esto, ¿eh? A los jóvenes, a los mayores, a cada hermano, cada hermana, porque es la forma correcta de conducirse. Mateo nos va a hablar de la iglesia, el Evangelio de Mateo, y nos va a hablar justamente de la iglesia en este contexto, en el capítulo 18, sobre el tema de cómo debemos conducirnos, cuáles son los pasos de la disciplina. Y acá ya está hablando de la iglesia local, no tanto de la iglesia en general. Yo estuve hablando de la disciplina de Dios hacia la iglesia. Acá estamos hablando de la disciplina en la iglesia local. Y dice Mateo 18:15. 18:15. Lo voy a leer en esta versión Reina Valera. Por tanto, si tu hermano, cualquiera sea, peca contra ti, ¿cuál es el pecado que pudo haber cometido contra ti? No sé, pensalo. Tenés que ir y reprenderlo. En primer lugar, en soledad. Vos a él decirle, mira hermano, estás actuando mal, estás haciendo algo mal. O hermano, me estás dañando. Si te oye, ganaste un hermano, resolviste el problema, se terminó ahí. Pero si no te oye, toma un testigo, 1 o 2, como se hacía en la antigüedad.
en la ley lo fija esto, la ley de Moisés. Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, yo ya directamente ya voy con un testigo, 2 o 3, y hablo con él, y que todo lo que digamos quede constado frente a 2 o 3 testigos. Y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Primer mención de la iglesia en el Nuevo Testamento. Si no lo oyere a la iglesia, y tenle por gentil y por publicano. Listo, disciplinalo, excomulgalo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y acá tenemos cómo debemos conducirnos como iglesia local. Miren, cuando hacemos el curso de bautismo, ahora que vamos a empezar con los cursos de bautismo, yo les digo a los hermanos lo siguiente: mirá, vos has recibido, lo primero que se ve, la seguridad de la salvación, si están seguros que han entregado su vida a Jesucristo. Muy bien, ahora con el paso del bautismo, el cual aclaramos que es un paso de obediencia, que hay que tener ciertas condiciones, vos pasás a formar parte de la iglesia local. ¿Estamos de acuerdo en eso todos? Bueno, lo llevo al ámbito familiar. Si en mi casa viene un vecino, un chico vecino, un vecino, sale de mi casa y se manda una macana, y viene y me dice, mirá el que salió de tu casa, lo que hizo. Mirá, perdóname, pero yo no tengo nada que ver con él. Vino de visita o es amigo de mis hijos, pero no tiene nada que ver con la familia. Ahora, ¿qué pasa si el que se manda la macana es uno de mis hijos? ¿Qué pasa? ¿Afecta a la familia? Muy bien, respondemos por él. Yo ya no puedo decir, yo no sé nada. Vino a la iglesia, se sentaba los domingos. No. Entonces ya la persona que se transforma en miembro de la iglesia entra bajo la disciplina y el gobierno de la iglesia local. Ya lo que hagas va a afectar el cuerpo. Lo que hagas fuera o dentro de la iglesia va a afectar el cuerpo. Entonces la disciplina tiene que ser ejercida por la autoridad que está gobernando el cuerpo. En este caso serían el pastor o los pastores o los ancianos. Quizás sea simplemente decir, mirá, por un tiempo no hagas esta actividad, por un tiempo no participes de la cena, mirá, primero resuelve este problema con fulano, con mengano o con la familia y después volvé a retomar la actividad. Es una disciplina que busca ser correctiva en amor. Pero ¿qué pasa? Si vos buscaste, en primer lugar, ante saber lo que hizo el hermano, reprenderlo en privado, buscaste testigos y el hermano, lamentablemente, se niega a oír, dice que hay que llevar el asunto a la iglesia. En 1 Corintios es muy claro esto. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Hay cosas que no se negocian en la iglesia. La santidad, la sana doctrina, pero debemos de mantener la unidad. Y estos casos de disciplina enferman la iglesia. Cuando un hermano anda mal, cuando un hermano está en pecado y se tapa, el cuerpo se enferma. Cuando habla en 1 Corintios, después léanlo el capítulo ese 5, habla de cirugía mayor. Dice, tienen que extirpar a este miembro que está causando problemas. No dice, denle antibiótico, no, estírpenlo, porque es un cáncer que va a enfermar de muerte a todo el cuerpo. Cuando llega a 1 Corintios, ¿se acuerdan ese pasaje que tanto leemos de la Cena del Señor? Y dice, examínese cada uno antes de participar en la cena. Porque dice, por causa de no examinarse ustedes, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos de ustedes que en qué condición están. ¿Se acuerdan? Enfermos, ¿sí? Duermen, muertos. Dice, porque es mejor caer bajo la disciplina de la iglesia que bajo la disciplina de Dios. Muchos casos los hemos entregado a la justicia de Dios. Y yo muchos casos los he entregado a la justicia de Dios. Personas que por ahí he visto que no se han arrepentido. Señor, vos sabrás, juzgalo vos. Yo no soy quién. Yo no soy
ni mejor ni peor. La disciplina se tiene que, después vamos a ver, que ejercer, y lo adelanto, pensando que nosotros también somos pecadores, que no somos mejores que los otros. Pero hay algo que debemos de guardar: la unidad, la santidad del cuerpo de Cristo y la salud del cuerpo de Cristo. Una iglesia sana crece, se reproduce, se expande. Una iglesia enferma va agonizando, se estanca y muere. Por eso entre ustedes hay muchos que están muertos y muchos están enfermos. Ese concepto de entregarlo a Satanás, es decir, lo entregamos, lo sacamos de la comunión de la iglesia. Es gravísimo lo que ha hecho. Querés seguir pecando, querés seguir en esta condición, pero lejos de la iglesia, fuera de la iglesia. Y vas a irte debilitando paso a paso, porque vas a estar bajo la soberanía de Satanás, bajo la influencia de Satanás. No has querido estar bajo la soberanía del Señor y de la iglesia, y vas a terminar muriendo. Avanzamos un poco más. Bueno, dice directamente apartar de comunión al que pecó. Agrega más: no asociarse con la persona desobediente. Una cosa es amonestar y hablar con amor. Cuando una persona es quitada o sacada de la comunión, no es para dejarla ya sola y que decir, bueno, chao, listo, sacamos un problema de encima. No. Ahora tenemos que, ya que está fuera de la comunión, ayudarlo a que recapacite. A veces vieron que uno dice, yo no sé lo que valen ciertas cosas hasta que no las tengo. Y pienso que a veces cuando un hermano está fuera de la comunión de la iglesia, es excomulgado por la iglesia, es sacado afuera, le puede servir en muchos casos para reflexionar. Porque el objetivo es correctivo. Pero también, como dije al principio, la disciplina tiene que ser aplicada con amor. Y no puedo dejar a ese hermano solo. Tengo que acercarme, tengo que llamarlo. Reflexionaste, pensaste en lo que estás haciendo. Estoy orando por vos para que vuelvas al camino. ¿Cómo te puedo ayudar? Y mi acercamiento a él no tiene que ser para pasarle la mano por la espalda y decir, ay, mirá, no, pobrecito. No. Para decirle, estás sufriendo las consecuencias de lo que vos sembraste. Pero yo estoy acá para ayudarte a salir, para ayudarte a caminar, para ayudarte a entender, para que te arrepientas y que vuelvas con nosotros. Dice, y después de varias amonestaciones la persona es separada de la comunión. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y nos ha pasado con muchos hermanos, hermanas, que hemos hablado y no quieren escuchar. No quieren escuchar. Y terminan pagando las consecuencias. Seguimos con por último, el último slide sobre la forma de aplicar la disciplina. Dice, con justicia e imparcialidad. 1 Timoteo 5, 19 al 21 es extraordinario lo que dice, pero yo simplemente le voy a dar una definición de qué es esta imparcialidad. La justicia que aplicamos, ¿cuál es? ¿Cuál es la ley que aplicamos? ¿A qué ley sometemos a la persona? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios, pura y exclusivamente. No a lo que a mí me parece. Cuando yo disciplino a mi hijo, tengo que disciplinarlo en el temor del Señor, con la palabra de Dios en la mano. Cuando tengo que orientar y guiar a un hermano, no tengo que decirle, mira, yo creo que lo mejor para vos es esto. No. Mira, la palabra de Dios dice esto. Dice, hablando de imparcialidad, cualidad de obrar sin prejuicio o favoritismo. Actuar con equidad. La imparcialidad significa no dejar que el rango, la facilidad de palabra, las riquezas, el soborno o incluso la simpatía por la causa del pobre, sea pobre o desfavorecido, influyan en nuestro juicio y acciones. La imparcialidad procura que todos sean tratados de la misma manera, en armonía, con lo que es equitativo y justo, de acuerdo con lo que cada uno merece y necesita. Eso es justicia. Justicia es un bien común. Pero también
la imparcialidad. No hay favoritismos, no puede haber favoritismos. Hay muchas iglesias que han sido dañadas porque han tapado pecados, o porque han dicho, bueno, pero este hermano, y que si le decimos algo, que por ahí la familia se ofende, que por ahí no viene más, pero este hermano, como una vez me dijeron una vez, lo que pasa es que el hermano ofrenda mucho a la iglesia, y a mí qué me importa. Lo que pasa es que la familia de este hermano, dice, aplicar la disciplina con justicia, dice, y con imparcialidad. Con fundamento bíblico. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Para que el hombre o el siervo de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer el bien, para hacer toda obra buena. El elemento de instrucción y de corrección es la palabra de Dios. Ahí sí está todo. Te enseña a educar a tu hijo, te enseña a manejar tu hogar, cómo te tenés que conducir en los negocios, cómo tenés que conducirte en tu vida. Allí está todo. Simplemente aplicar la palabra. Y cuando alguien se desvía, mostrarle su desvío a través de la palabra. Evaluando la condición. Y lo que vamos a ver en Lucas es ese pasaje tan conocido. Vos te fijás en la astilla en el ojo de tu hermano, pero no te fijás la viga que tenés vos en el tuyo, ¿no? Y tiene que también predominar ese espíritu, pensar, mirarnos a nosotros antes de juzgar al otro. Y si tenemos que evidentemente aplicar la disciplina, no es que la apliquemos porque nos consideremos mejor que el otro, sino que la aplicamos porque somos responsables delante de Dios de la unidad del cuerpo de Cristo, de la santidad del cuerpo de Cristo y de la salud del cuerpo de Cristo. Terminamos con misericordia y verdad. El último consejo, con misericordia y verdad. Y este texto me apasiona. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia es ponerme en el lugar del otro. Misericordia es tratar de comprender la situación del otro. Y la verdad absoluta es la palabra de Dios. Son dos factores que tienen que estar unidos de la mano para corregir, para instruir, para ayudar a caminar al hermano. Por un lado, la misericordia. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué lo llevó a lo que está haciendo? Y por otro lado, la verdad absoluta. Y así se puede corregir el pecado. Y así podés corregir tu pecado, si aplicás la palabra de Dios a tu vida. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Termino con un versículo en Hebreos. Que me llamó poderosamente la atención, Hebreos capítulo 5, lo sabemos de memoria. Y nos está hablando de Jesucristo en los días de su carne. Dice capítulo 5 de Hebreos, verso 8, y aunque era hijo, Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Y saben por qué me llamó la atención? Porque pensé, el primero que aceptó la disciplina del Padre fue el Hijo, Jesucristo. Dios hecho carne. Ahora vos me entendés, dice que a través de esta disciplina, a través de la obediencia, vino a ser el autor de la salvación que hoy disfrutamos. Dice Filipenses 2, se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor es el ejemplo de una vida disciplinada, una vida de acuerdo a la palabra de Dios, pero una vida de obediencia a Dios. Ahora,
La obediencia y la desobediencia es algo que trabaja siempre en nuestra vida. Por un lado, sabemos lo que tenemos que hacer y a veces nos gusta. A los chicos de chiquitos ya cuesta hacerles entender que deben de obedecer a los padres, porque es algo que viene con nosotros, la desobediencia, el querer hacer lo que yo quiero. Ahora, Jesucristo nunca hizo lo que Él quiso. Dice, yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre, he venido a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y sabes por qué? Por vos y por mí, que somos desobedientes. Por vos y por mí que somos descarriados. Yo no sé cómo está tu vida. Pensá, mírate adentro. Siempre me habrán escuchado decir que cuando yo miro el pasado, hay una conciencia que me acusa y que me dice, hiciste mal esto, cosas terribles que nadie sabe, que se pudiera borrarlas, de alguna forma las borraría. Y me dicen que soy pecador, pero también hay una realidad en la cual vivo que me dice, yo no estoy satisfecho con mi vida, necesito cambiar, necesito un cambio, necesito paz, necesito tranquilidad, necesito armonía en mi vida. Ahora, tan solo eso se puede lograr siendo obediente a la palabra de Dios. Y Dios nos dice, arrepentite y cree en el Evangelio. Las primeras palabras claras del Señor en cuanto al Evangelio. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Se ha acercado el reino de los cielos a ustedes. Y en este día Jesucristo se acerca a vos. Aquel que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que fue el ejemplo de la disciplina. Viene y te dice, mira, yo te estoy viendo tu corazón. Yo sé cómo estás. Y ¿sabes qué? No me gusta lo que veo. Veo confusión, veo tinieblas, veo dolor, veo pecado, veo hábitos que te esclavizan, veo cosas que hay que cambiar en tu vida. Ahora, lo escuchábamos al principio, el Cordero de Dios, Jesucristo, que murió y fue clavado allí en la cruz, es el único que derramó su sangre para que puedan limpiarse todos tus pecados. ¿Me entendiste? Todos. Todos. ¿Vos me entendés lo que te estoy diciendo? Es poder decir, se borra mi pasado y empiezo una nueva vida. Empiezo a escribir un nuevo cuaderno en mi vida. El de los tachones lo tiro, ya no corre más. Tengo la oportunidad de una nueva vida. No vas a aceptar a Cristo como tu Salvador, no le vas a decir hoy, Señor, yo quiero darte mi vida. Señor, yo quiero que me limpies de mi pecado, que limpies mi conciencia. Quiero sentir esa paz que vos solo me podés dar. Señor, necesito de vos, necesito un cambio. Creo que moriste por mis pecados en la cruz. Creo que derramaste tu sangre. Y creo que hay poder en la sangre de Jesús. Y creo que resucitaste al tercer día. Y me posibilitas una vida diferente y una vida eterna. Si hoy te morís, ¿sabes dónde vas? Yo sé. ¿Me lo merezco o no? Por mis méritos no, porque un día el Cordero de Dios murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, resucitó al tercer día para que hoy si yo cierro mis ojos aquí los pueda abrir en su presencia. ¿No es glorioso? Y yo quisiera para cerrar en este día preguntar si hay alguna persona que quiera entregar su vida al Señor, que diga, yo así no quiero seguir viviendo. Yo quiero, Señor, entregarme totalmente a vos. Quiero que me limpies de mis pecados. Quiero que me des una nueva vida. Quiero vivir una vida diferente. Y mientras que todos inclinamos nuestros rostros para orar, no quiero dejar oportunidad sin predicar el Evangelio. No sé dónde llegará este mensaje y en qué corazón será aplicado. Pero yo te pregunto a vos en este día, ¿querés recibir a Cristo como Salvador? Te voy a pedir que levantes tu mano. Nadie te está mirando, solo yo. Levantá tu mano al cielo y decirle, yo quiero recibir a Jesucristo como Salvador. ¿Hay alguna persona en este día que quiera hacerlo? ¿Hay alguien aquí que desea hacerlo? Que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga por esta decisión. Que Dios te bendiga a vos también. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? 3 personas jóvenes.
que han entregado su vida al Señor. ¿Hay alguien más en este día? Luego se acercarán ustedes los sugieres, Mario, Ana, los chicos, y podrán hablar personalmente con ustedes. Necesitamos una nueva vida y necesitamos a Jesús. Él puede tomar tu vida y cambiarla. Vamos a orar en este momento. Y yo voy a pedir a mis hermanos que nos pongamos de acuerdo para orar por estas 3 personas. Para que Dios, la decisión que hoy han tomado, esta decisión, este paso de fe, pueda ser el comienzo de una nueva vida. ¿Oramos por ellos? Amado Dios, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es penetrante como espada de 2 filos y convierte el alma. Señor, gracias por estas 3 personas que hoy levantaron sus manos. Estas 3 personas que levantaron su mano al cielo diciendo, Señor, ayúdame. Señor, no puedo. Señor, solo no puedo seguir viviendo. Toma sus vidas, Señor. Llénalas del Espíritu Santo. Sana cada una de sus vidas. Señor, límpialos de todo pecado. Que puedan comenzar una vida tomada de tu mano. Que puedan empezar ya desde ahora a experimentar esa vida rica y abundante que vos querés darle. Señor, que puedan estar seguros que si hoy parten a la eternidad, irán al cielo. Es la decisión más importante que tomaron de sus vidas, Señor, y como iglesia queremos acompañarlos. Y te queremos pedir, Señor, por la iglesia de Floresta, por la unidad de la iglesia, por la santidad de la iglesia. Señor, para que verdaderamente tú te manifiestes en cada ministerio, en cada actividad, y podamos glorificarte y asombrarnos por lo que vos vas a hacer. Padre, te agradezco y te pido tu bendición en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.